servir para delimitar órganos internos, identificar alteraciones y determinar la presencia de ascitis. Estamos hablando del examen general de abdomen, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Bien. Una vez que hemos hecho la percusión, vamos a pasar a la palpación. Y cuando hablamos de palpación, si ustedes recuerdan una de nuestras primeras clases que tuvimos, antes de que pase todo esto, habíamos, digamos, hablado sobre las técnicas básicas, ¿no? Y habíamos dicho que la palpación básicamente se aplica a lo que es abdomen. Y es aquí donde vamos a aplicar eso que habíamos visto en aquella clase, ¿no es cierto? La palpación que puede ser monomanual, bimanual, etcétera. Pero en este caso hablamos de una palpación superficial y otra palpación profunda, ¿no? Que no es nada más que la percepción de las características de una determinada área a través de lo que es el estricto sentido del tacto. Por lo tanto, esta palpación superficial o profunda puede ser monomanual o bimanual. La palpación superficial, cuando estamos hablando de abdomen, básicamente nos sirve para evaluar la sensibilidad, el tono, la pared y la temperatura, ¿no?, que tiene la pared de la región. Entonces, estos son los tres objetivos de la palpación superficial. Habíamos mencionado cuál es la técnica, lo vamos a ver más adelante. Hay una técnica que es la mano de escultor de Merlo, también que se puede aplicar. Pero básicamente el objetivo de esta técnica de palpación superficial, cuando estamos hablando de abdomen, es evaluar la sensibilidad. Puede haber áreas de hiperalgesia cutánea, el tono muscular. Normalmente la pared abdominal debe ser blanda y depresible. Pues si encontramos una pared abdominal rígida, como una tabla, básicamente se llama eso, ¿no? El signo de la abdomen en tabla, y es una alteración prácticamente de esta parte de la palpación superficial. Lo mismo la temperatura, ¿no? Si bien el dorso es más sensible para la temperatura, de forma indirecta podemos más o menos determinar si hay aumentos localizados de la temperatura a nivel de la pared abdominal, que nos pueden hacer pensar, digamos, en algún tipo de patología. Por ejemplo, en los pacientes con plastrones apendiculares hay aumento localizado de la temperatura en fosa ilíaca derecha. En señoras que están con un problema de enfermedad pélvica inflamatoria, podemos, digamos, aumentar o identificar aumento de temperatura localizada en región de hipogástrica. Por lo tanto, es importante evaluar estas tres características. Y la palpación profunda, para lo que nos sirve básicamente es para identificar las características de los órganos internos, llámese visceromegalias. Ahí podemos determinar la presencia de es- eh, un vaso aumentado, ¿no es cierto? O bien una hepatomegalia, esplenomegalia, o la presencia de masas o tumores dentro de la cavidad abdominal. Entonces, el objetivo de la palpación profunda es básicamente eso, para eso nos sirve. Entonces, la otra técnica que vamos a aplicar para la evaluación de la exploración semiológica de abdomen. Entonces, no se olvide, inspección, auscultación, percusión y palpación. Esa es la secuencia que vamos a seguir cuando hagamos la evaluación semiológica de abdomen. Ahora veamos cada uno de ellos, ¿no? Con todo su detalle, ya sabemos más o menos qué es lo que vamos a realizar. Cuando hablamos de abdomen, lo primero que debemos hacer al examen, habíamos dicho ya de inicio, es tener un ambiente adecuado, un ambiente bien iluminado, todo el material necesario. El paciente debe estar en decúbito dorsal, de preferencia una almohada sobre la cabeza, o perdón, detrás de la cabeza y las rodillas para relajar los músculos. Y es mejor pedir al paciente que evacúe tanto la vejiga como el intestino, ¿no? Sobre todo la vejiga, para no tener, digamos, falsas evaluaciones una vejiga, digamos, aumentar de tamaño por contenido de orina, podríamos interpretarla como un tumor, etcétera. Entonces, mejor pedir al paciente que evacúe la vejiga. Por lo tanto, el paciente debe estar con el abdomen completamente descubierto, desde la región torácica hasta las dos arcadas inguinales, y vamos a empezar con lo que es la inspección pasiva, ¿no? Lo primero que vamos a hacer de forma imaginaria es dividir el abdomen en regiones, no se olviden eso. Y si en el examen les tocaría, digamos, esto, o cuando estén frente al paciente en su práctica real, dividan imaginariamente el abdomen en regiones. Dos líneas verticales y dos horizontales nos divide el abdomen en 9 regiones. Hipocondrios, flancos, fosas ilíacas, epigastro, mesogastro y el hipogastro. Ya sabemos cuál es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos dividido el abdomen, vamos a evaluar primero la forma del abdomen. Cuando hablamos de forma del abdomen, aquí vamos a mencionar que la forma del abdomen normal, diríamos, es una forma de abdomen plano. No es un abdomen plano en forma, si vemos desde una vista tangencial, va a tener la forma de una S itálica. O sea, eso significa que va a haber un pequeño relieve en la parte inferior por el acúmulo de grasa a nivel del epiplomo. Esa es la forma normal. En términos generales lo vamos a llamar como un abdomen plano. Así es como debe ser un abdomen normal. Pero acá vamos a encontrar alteraciones de la forma.
desde abdómenes prominentes hasta abdómenes excavados, o sea, los dos extremos de lo que es el abdomen plano, ¿no es cierto? Abdómenes prominentes que pueden deberse al acúmulo de grasa en pacientes obesos, acúmulo de aire en pacientes que están con intenso meteorismo, con dólico megacolon, etcétera, megacolons muy avanzados, o por la presencia de líquido acítico, ¿no? Esa es la famosa asitis en pacientes con cirrosis, con síndrome de hipertensión portal, o bien el acúmulo de heces en pacientes que también pueden tener megacolon y el acúmulo de heces por impactaciones fecales, ¿no? Los famosos fecalomas, que es muy frecuente encontrar. Entonces, fíjense, esas son las causas de abdomen prominente, pero también acá podemos mencionar como otra causa de abdomen prominente un útero grávido en mujeres jóvenes, gestantes, ¿no es cierto? En mujeres embarazadas vamos a encontrar tener un abdomen prominente, pero ya no por la presencia de grasa, sino por la presencia de un útero gestante. ¿Cómo podríamos diferenciar un abdomen prominente si se trata de grasa, aire líquido o un abdomen por embarazo? ¿Cuál sería, digamos, el parámetro que nos permite de alguna forma, de forma clínica, determinar que este paciente un abdomen prominente por líquido, digamos, por ascitis? O no, es, digamos, por grasa, por obesidad, o es por embarazo, ¿no es cierto? Entonces, un parámetro que nos permite esto es evaluar las características del ombligo. No sé si está acá, vamos a ver. Aquí, bueno, vamos a ver enseguida, vamos a entrar, ¿no? El ombligo es una, digamos, un parámetro importante, porque en pacientes con ascitis, acúmulo de líquido o útero gestante, mujeres embarazadas, generalmente el ombligo está evertido, o sea, está protruido. En cambio, si el abdomen es globoso por grasa, por aire o por la presencia de heces, fecalomas, generalmente el ombligo está invertido, en posición normal. Pero cuando hay ascitis o un embarazo subyacente, el ombligo generalmente está evertido, protruido. Entonces, eso es un parámetro que nos orienta muchísimo, digamos, con la descripción de la causa de un abdomen prominente. Y digamos, el extremo es el abdomen excavado, ¿no? En pacientes desnutridos, caquéticos, mucho tiempo. En aquellos vamos a encontrar un abdomen excavado, como vamos a ver en algunas fotografías. Cuando hablamos, digamos, bueno, hemos visto el abdomen. Cuando hablamos de simetría, tenemos que comparar ambas mitades del abdomen y para eso lo mejor es posicionarnos a los pies del paciente. A ver, si digamos, ahí están los otros, ¿no? Si digamos el paciente está en decúbito dorsal, nos vamos a posicionar hacia los pies del paciente y desde una vista tangencial vamos a evaluar si el abdomen es simétrico en sus dos mitades. Podemos encontrar simetría abdominal por visceromegalias, podemos encontrar asimetría por tumores intraabdominales, o por masas que estén afectando la pared, no tanto la cavidad, sino la pared, como son las hernias. Por eso es importante identificar la simetría del abdomen, ¿no? Podemos encontrar una simetría abdominal por diversas causas. Finalmente, vamos a evaluar lo que son las características de la piel. Aquí vamos a encontrar todo tipo de lesiones, desde cambios de coloración generales hasta locales. Generales, por ejemplo, la anemia en pacientes o la palidez en pacientes anémicos con hemorragia digestiva, ictericia, como vimos en las primeras fotografías, o cambios localizados, como el signo de Halsted-Kullen, así se llama, ¿no? El signo de Halsted-Kullen, que es una equimosis periumbilical alrededor del ombligo. Y esto se da en pacientes con hemorragia retroperitoneal, sobre todo pancreatitis necrohemorrágica, o también algún embarazo ectópico roto. Lo mismo que el signo de Gray-Turner, que también es una equimosis, pero que se presenta en los flancos, ¿no? Vamos a hacer una fotito por ahí. También vamos a encontrar cicatrices, ¿no? Es importante la evaluación de la cicatriz, que pueden ser postquirúrgicas o postraumáticas, la presencia de circulación venosa colateral en pacientes que tengan un signo de hipertensión portal. Vamos a encontrar la circulación venosa, que vamos a ver enseguida en fotitos. La presencia de estrías que se da por la ruptura del tejido colágeno, ¿no? De las fibras colágenas en la piel, cuando hay distensión extrema. Hay varios tipos de estrías, blancas, pardas y violáceas. Las estrías blancas se dan en pacientes obesos que han perdido peso. Las estrías pardas se dan en pacientes, en mujeres embarazadas, por estímulo estrogénico. Y las estrías violáceas en pacientes con síndrome de Cushing o que tienen la ingesta de corticoides por vía exógena, ¿no? Bien. Y en la inspección activa, pues la movilidad, los movimientos respiratorios y los movimientos vasculares. Veamos algunas gráficas. Fíjense, aquí podemos observar cicatrices, ¿no? Es un abdomen con muchas cicatrices, globoso de hecho. Lo mismo que esto son las estrías pardas del embarazo. Y estos son algunos cambios de coloración localizados, ¿no? Un paciente con eritema nodoso, por ejemplo.
Ahí vamos a encontrar. Aquí tenemos otro, los pacientes con estrías pardas también o blanquecinas, ¿no? Que puede darse en un paciente obeso que ha perdido peso. Y acá vemos las estrías violáceas. Estas son las famosas estrías violáceas del paciente con síndrome de Cushing o que está recibiendo corticoides exógenos. ¿Qué más tenemos por acá? Lo que les decía, ¿no? El ombligo es un, digamos, una estructura que nos permite evaluar si este abdomen globoso, distendido, se debe a obesidad, a un embarazo, o una citis, o el acúmulo de heces. Entonces, es importante ver. El ombligo invertido generalmente se da en pacientes obesos, ¿no? En cambio, el ombligo evertido, vamos a encontrar en ascitis y embarazo, que es lo más frecuente. Vamos a ver algunas fotitos acá. Y esto es todo lo contrario, ¿no? Los pacientes con caquexia total, que vamos a encontrar abdómenes excavados, fíjense, pacientes con abdomen excavado, y esta es la máxima expresión de ello, ¿no? Fíjense este paciente. Aquí prácticamente podemos hacer un estudio anatómico de las vértebras, ¿no? Porque fíjense, no hay nada aquí de abdomen, está completamente excavado. Esto se da en pacientes caquécticos, ¿no es cierto? Demasiados, generalmente pacientes nutridos crónicos y demás. Este es el abdomen excavado. Aquí vemos dos abdómenes globosos, pero si ustedes comparan este abdomen con este otro, ¿qué les llama la atención? Aquí hay un ombligo evertido y además ya habíamos pasado el módulo de mama, ¿no? Que llama la atención acá en las mamas, que está la areola aumentada de tamaño y más hiperpigmentada. O sea, esta es una paciente en etapa de gestación. En cambio, esta paciente no, si se digan, no parece haber embarazo, pero el ombligo también está vertido, si ustedes se digan bien. Entonces, ¿qué será esto? Esto probablemente sea ascitis, ¿no? El acúmulo de líquido ascítico. En ambos casos, el ombligo va a estar vertido. Aquí vemos otro, fíjense este niñito, ¿no? Que tiene un abdomen prominente también, globoso, pero en este caso no es ni por embarazo ni por ascitis, esto es por visceromegalia. Este paciente tiene esplenomegalia, probablemente paludismo, una de esas patologías parasitarias, que nos ha producido pues, un esplenomegalia o algún tumor, ¿no es cierto? Un linfoma, un esplenomegalia, pero terrible, que está produciendo un abdomen globoso y quizás simétrico también, ¿no? Si uno lo ve con detalle, puede observar con mayor precisión. Aquí vemos otro abdomen globoso, pero en este caso es un paciente masculino, que bueno, lamentablemente no se ve, creo, el ombligo, o será este, ¿no? Pero no parece estar evertido. Por lo tanto, esto no parece ser ascitis, nada más un paciente obeso. Esto sí es una ascitis, ¿no? La verdadera ascitis, jóvenes. Eso es lo que se llama así, es un abdomen muy globoso. Y claro, uno diría, pero este paciente está gordito, ¿qué va a estar enfermo? Cuando es todo lo contrario, es un paciente que está completamente maciado, caquéctico. Y esto que vemos acá, pues no es gordura, es el acúmulo de líquido a nivel de la cavidad peritoneal. La ascitis, la famosa ascitis, que es ya un signo de una enfermedad ya en etapa muy avanzada y un signo de mal pronóstico, ¿no? Porque cuando ocurre esta citis así tan prominente como la que vemos acá, produce en el paciente una serie de trastornos. Primero, dificultad para la deambulación, hay una compresión del tórax hacia arriba, por lo cual el paciente desarrolla disnea. Entonces, en este caso, lo que corresponde es vaciar este líquido. Y a eso se llama paracentesis. Se vacía, se hace una puncioncita acá en el flanco izquierdo, se funciona con un catéter especial bajo una técnica muy aséptica, etcétera, y se vacía, pues, ¿no? Se saca una cantidad determinada, pero además se debe reponer, porque recuerden que aquí no solo hay líquido, aquí aparte de agua también hay electrolitos y hay proteínas sobre todo. Entonces, sacar todo eso requiere que se reponga. Generalmente se repone con albúmina, ¿no? Se saca líquido y se repone albúmina para evitar que haya algún disturbio electrolítico o alguna alteración de la hemodinámica del paciente. Pero un paciente que tiene ascitis en el contexto de la cirrosis y que se ha hecho ya una primera paracentesis es un signo, un marcador de mal pronóstico, ¿no? La sobrevida disminuye drásticamente cuando se realiza la primera paracentesis, que no sobrepasan los 2 años generalmente. Y además acá, en estas dos fotografías, si ustedes ponen mucha atención, van a ver que hay la presencia de esto, ¿no? Que es este, venas muy llamativas. Esta es la famosa circulación colateral. Aquí está, fíjense, que vamos a ver ahorita en otra foto. La circulación colateral. Entonces, en este caso, el ombligo va a estar evertido, ¿no? Completamente evertido. Y no son gorditos, son pacientes más bien, digamos, caquéticos, desnutridos. Y generalmente esto se da en el contexto de la cirrosis alcohólica, ¿no? Pero no es la única. Esto está muy estigmatizado. Todo paciente que ven así con así, debe ser alcohólico, le debe dar duro de lo de joven, ¿no? Pero no es así.
Hay otras patologías que nos pueden dar esto, por ejemplo, infecciones crónicas del hígado, como es la hepatitis C, la hepatitis B, tóxicos, fármacos tóxicos, pacientes que tienen alguna otra patología y de forma crónica reciben algunos medicamentos de forma por largo tiempo y eso genera hepatotoxicidad para terminar finalmente en un síndrome de hipertensión, una cirrosis. Lo mismo algunos tumores, los hepatocarcinomas y demás terminan en esto. O sea, no siempre es el alcohol. Sí, en nuestro medio es la causa más frecuente, pero no es la única, ¿no? Aquí vemos otro abdomen globoso, pero aquí sí el ombligo está normalito, ¿no? Por lo tanto, es un paciente gordito nada más, ¿no? Obeso. Aquí vemos otro paciente que tiene el ombligo vertido. Ahí está, el ombligo vertido. Y aquí además se ve un poquito de supresión colateral. Son pacientes también cirróticos, ¿no? Ambos son cirróticos. Y este es un abdomen también globoso, pero además asimétrico por la presencia de una hernia. Es una hernia umbilical o paraumbilical, que tras la maniobra de Valsalva, fíjense cómo aumenta el tamaño, ¿no? Entonces, esta es una hernia que nos va a dar asimetría abdominal y también un abdomen globoso. Y esto es lo que les decía un principio, ¿no? Las hernias, cuando están complicadas, primero se pueden estrangular, se pueden encarcelar y luego estrangular. Se llama estrangulada cuando hay compromiso vascular. Esta es una hernia estrangulada, ¿no? Encarcelada y estrangulada. Aquí hay compromiso vascular y ya está generando necrosis, por eso es que se ha tornado de un color violáceo. Y esto es grave, porque si esto no se opera, esto genera un foco infeccioso y de aquí, fácil, un paso cortito para la sepsis abdominal, infección polimicrobiana y bueno, hasta ahí llegamos. Por lo tanto, es importante identificar este tipo de alteraciones, ¿no? Y lo mismo, y esta puede ser una eventración o evisceración, no sé, no está muy claro, pero también es una de las complicaciones que podemos encontrar. Esto es lo que les decía, la circulación colateral, fíjense, la marcada y llamativa presencia de venas en un paciente con hipertensión portal o cirrosis. Y bueno, la circulación colateral se debe a que hay una obstrucción en la circulación portal, ¿no es cierto? Por lo tanto, el flujo busca otras alternativas y una de ellas es esta. Esa misma explicación tiene, por ejemplo, las varices esofágicas. Por eso se forman las varices esofágicas, porque no hay un drenaje correcto y busca otras alternativas, lo mismo que las hemorroides. Y las varices esofágicas en un determinado momento revientan, se rompen y generan la hemorragia digestiva alta varicial, que es un cuadro dramático, ¿no es cierto? Que es muy difícil controlar. Entonces, esta es la circulación colateral. Hay dos tipos de circulación colateral, ¿no? La portocava y la cava cava. Esta es la portocava o en cabeza de medusa y la cava cava que va en los flancos, que es esta precisamente que tenemos acá, ¿no? La circulación colateral. Y esto, fíjense, esta es otra de las complicaciones de la citis, ¿no? No solo la restricción respiratoria o la dificultad para la deambulación, sino también la producción de hernias, porque al haber una distensión tan grande de la pared abdominal, se generan vacíos y ahí se va a producir las hernias que muchas veces se complican, se estrangulan, se encarcelan, etcétera. Otra alteración que podríamos encontrar también es la presencia de edema, ¿no? Es el famoso signo de la fobia. Un paciente con cirrosis también podría tener edema generalizado, incluso llegar a la nasarca y encontrar este signo a nivel de lo que es el abdomen. Entonces son algunas cosas que debemos evaluar. También las cicatrices, no sé si por acá tenemos una fotito de las cicatrices, a ver dónde está. Habíamos dicho, ¿no? Cuando hablamos de cicatriz, tenemos que sobre todo identificar el tipo de cicatriz. Aquí está, ¿no? Todas las cicatrices pueden ser postquirúrgicas o postraumáticas. Las postquirúrgicas más frecuentes tenemos la incisión de Kocher o Kocher, que es una incisión subcostal del lado derecho que se da en la colecistectomía, ¿no? En las colecistectomías, incisión de Kocher. Otra incisión es la de McBarney, muy, muy conocida, muy famosa, la incisión de McBarney, que justamente está en la fosa ilíaca derecha en pacientes con apendicectomía. Luego tenemos la mediana supraumbilical o la mediana infraumbilical, que se puede dar también en colecistectomías complicadas o apendicectomías complicadas. La paramediana o parasectal, la de lumbotomía, cuando se hacen nefrectomías, ¿no? Por litiasis renal, etcétera. O la incisión de Van Steel, que se localiza a nivel de lo que es el hipogastrio, sobre todo en señoras que se les aplica lo que les hace la cesárea, ¿no? Es una incisión curva, no es recta, como vemos que si no es curva, de concavidad superior, y que es una incisión para la cesárea, ¿no? La incisión de Van Steel. Estas son algunas de las cicatrices de postquirúrgicas, pero también puede haber cicatrices postraumáticas, ¿no? Muchos pacientes
tienen atracos, accidentes, etcétera, y resulta con cicatriz, pero va aquí, a este lado, otro lado. Bueno, esas ya son cicatrices postraumáticas, ¿no? Que podemos encontrar también. Otro tipo de alteración, habíamos dicho los cambios de coloración, ahí está, generales, como la palidez, como la ictericia, o localizados, como el signo de Halsted-Cullen, que es una equimosis periumbilical, o el de Gray-Turner, que está en los flancos, ¿no? Eso en la hemorragia retroperitoneal, como la pancreatitis necromorrágica, o un embarazo ectópico roto, también se va a manifestar con este signo. Entonces, eso que debíamos ver. Luego, la circulación colateral. Y algo que debemos evaluar también, y es importante, no sé si por aquí vamos a ver algún dibujito. No, no encontramos, ¿no? Pero algo que es importante evaluar es, digamos, determinar lo que se refiere a la, aquí, en uno de estos estajones. Esto, ¿no? La distribución del vello pubiano. Eso es importante también determinar. La distribución del vello pubiano. Recordemos que en la mujer tiene una distribución romboidal de base superior, ¿no? Como un triángulo de base superior y vértice inferior. Perdón, la mujer tiene una distribución triangular de base superior y vértice inferior en la mujer. En cambio, en el varón es romboidal, ¿no es cierto? Romboidal, que llega hasta el ombligo, como un rombo. Eso es importante identificar, porque una alteración en la distribución del vello pubiano nos puede dar una idea de alguna patología subyacente. Por ejemplo, si encontramos un varón con una distribución ginecoide, así como en este caso de la fotografía, ¿no es cierto?, triangular de base superior, eh, es muy posible que se trate de un contexto de hepatopatía, ¿no? Recordemos que en los pacientes con cirrosis, hepatopatía, como el hígado ya no metaboliza correctamente los estrógenos, esto estimula a que haya una distribución ginecoide del vello pubiano. También la ausencia del vello axilar y la ginecomastia, que son algunos estigmas del paciente con cirrosis, ¿no? Y si encontramos una mujer con una distribución romboidal que llegue su vello pubiano hasta el ombligo, como rombo, ¿no es cierto? Ahí estuviéramos hablando de hirsutismo o qué se llama eso, jóvenes, a ver. Hiperandrogenismo, tal vez. Y correcto, correcto, ¿no? Pero, ¿cómo, cuál es el término correcto? Si digamos, hay una mujer con bigotes, con vello en el pecho y con una distribución androide, romboidal del vello pubiano. Hirsutismo, doctor. Eso, por ejemplo, podríamos encontrar, hirsutismo. Esto podríamos encontrar, por ejemplo, en pacientes que tienen el síndrome de ovario poliquístico, muy frecuente, ¿no? Mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, encontrar el hirsutismo. A diferencia de la hipertricosis, ¿no es cierto? ¿Qué es el hirsutismo? Es la presencia de vello o pelo en lugares que normalmente no debe haber. Por ejemplo, la distribución androide del vello pubiano en una mujer, o la presencia de bigotes o vello, digamos, a nivel del tórax en una mujer, eso es hirsutismo. En cambio, la hipertricosis es la presencia de gran cantidad de pelo en lugares que normalmente hay, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. Y el hirsutismo puede darse en pacientes con un síndrome de ovario poliquístico también. Entonces, no se olviden. Otro aspecto que debemos evaluar dentro de la inspección pasiva es la evaluación del vello pubiano, ¿no? Bien, vamos a pasar esto que habíamos visto. Y para terminar finalmente en la inspección activa. ¿Qué vamos a ver en la inspección activa? Los movimientos respiratorios, ¿no? Habíamos dicho. Aquí, tal como en respiratorio que vimos en el módulo de pulmonar, vamos a evaluar lo que es el patrón respiratorio, si es tóraco abdominal o abdominal pura. En el varón es más abdominal, la mujer más torácica superior, pero una inversión de este patrón nos puede hacer pensar en una patología abdominal o pulmonar. Por ejemplo, pacientes con peritonitis van a estar pues con un abdomen, una inversión del patrón respiratorio, ¿no? Porque hay inspiración a nivel de la flora. Entonces, la inspección es importante evaluar aquello. Y en la inspección también podemos evaluar un abdomen quieto, ¿no? En la inspección, digamos, dinámica, cuando hacemos ya la inspección dinámica. Entonces, un abdomen quieto que a la inspección se llama el abdomen entabla, que es un signo de peritonitis generalizada. No se olviden eso. El abdomen entabla es un signo de peritonitis generalizada. Entonces, otra alteración. Y algunos movimientos vasculares o latidos, sobre todo en pacientes caquécticos, como es el caso de esta fotografía, ¿no es cierto? Aquí con toda facilidad vamos a ver el latido epigástrico, que puede deberse a la actividad del ventrículo derecho, porque está sentado sobre el diafragma, o la actividad de lo que es la arteria aorta abdominal, sobre todo cuando hay aneurismas. Entonces, aquí es uno de los latidos, el latido epigástrico. Otro latido que puede ser no muy frecuente, pero sí puede estar presente, es el latido a nivel de las fosas ilíacas, precisamente por la arteria ilíaca, ¿no es cierto?
de las fosas ilíacas cuando hay aneurismas. En pacientes con sífilis tardía, sobre todo, se forman aneurismas. Y el otro tipo de alteración que vamos a evaluar en la inspección activa son los movimientos peristálticos. Normalmente, el peristaltismo no es visible, ¿no es cierto? Pero en pacientes así caquéticos, como en este caso, puede hacerse visible, o patológicamente cuando hay un signo de obstrucción intestinal, cuando hay datos de obstrucción intestinal mecánica. El ilium mecánico puede darnos peristaltismo visible, un peristaltismo de lucha. Tanto así que cuando uno inspecciona el abdomen se ve cómo se mueve, ¿no? El intestino ahí, como si fuera un gusano ahí moviéndose. Eso es porque trata de vencer el proceso obstructivo. Eso se da en el ilio mecánico, ¿no? Peristaltismo visible. Entonces, son tres cosas que vamos a hablar en la inspección activa, ¿no? El movimiento respiratorio, ver el patrón, si es tóraco-abdominal o abdominal puro, si hay una inversión de este patrón en patologías como ascitis, peritonitis, embarazo, etcétera, o tumores o visceromegalias, y luego los movimientos vasculares, ¿no? Latidos. Habíamos dicho que hay latidos epigástrico, el latido a nivel de las fosas ilíacas, y finalmente el movimiento peristáltico. Bien. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hablar en la inspección, tanto pasiva como activa. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí, jóvenes? Mm, ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, dime. la presencia de cicatrices por posoperatorio, digamos, a nivel del ombligo por la parostomía, o digo, la paroscopía, puede afectar en la inspección cuando queremos ver un abdomen prominente. No, digamos las cicatrices de una cirugía laparoscópica son 4 puntitos, ¿no? Porque accede a través de los trócares por 4 puntitos y el ombligo. Entonces, digamos, no afecta mucho, pero sí es visible. O sea, las cicatrices por una cirugía laparoscópica sí se observan, ¿no? Claro, no es como una cicatriz como esta que vemos acá, muy grande, prominente y demás, que puede ser queloide inclusive, pero sí es posible identificar, ¿no? Así es que vienen con colestectomías laparoscópicas, fácilmente te das cuenta que ha sido sometido a una cirugía laparoscópica porque tiene sus 4 cicatrices de los trócares que introducen, ¿no es cierto? Entonces, pero digamos al examen, etcétera, no va a cambiar en absoluto. Tampoco el ombligo, ¿no? Porque no se hace, digamos, una resección del ombligo, ni se produce un core, ni mucho menos, ¿no? Sí se atraviesa a través, sí se hace uso del ombligo para la cirugía misma, pero no afecta en nada, digamos, la anatomía del mismo. Ya está bien, doctor. Bien, entonces, una vez que hemos concluido con lo que es la inspección, pasamos a la auscultación, ¿no? Ahí está, la auscultación. Recordemos, en abdomen no es como en los otros módulos, ¿no? Aquí hay una inversión de la secuencia. Después de inspeccionar, vamos a auscultar. Entonces, ¿para qué nos sirve la auscultación de abdomen? Básicamente para identificar los ruidos intestinales, que en este caso se llaman ruidos hidroaéreos, y los soplos, ¿no? Que son los ruidos vasculares. Entonces, para eso vamos a hacer uso de nuestro instrumento. Aquí está, este es el estetoscopio de Pinart, antiguo, ¿no es cierto? Que se utilizaba para la evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, que bueno, actualmente ya no se utiliza, ahí los ecos son, pero sí vamos a hacer uso de nuestro instrumento que es el estetoscopio, ¿no? Que tenga su membrana y campana mucho mejor. Entonces, con la ayuda de este instrumento vamos a evaluar lo que son los ruidos intestinales. ¿Qué vamos a evaluar de los ruidos intestinales? ¿Cómo además lo vamos a hacer? Primero, estamos entrando en una segunda técnica exploratoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Sea que hagamos inspección, auscultación, palpación, lo primero que debemos hacer es dividir el abdomen en regiones, ¿no? No se van a olvidar aquello. 2 líneas verticales y 2 horizontales nos divide el abdomen en 9 regiones. Para la auscultación, podemos seguir hay varias técnicas, ¿no? No hay una absoluta. Si ustedes revisan la literatura, nos dice muchas cosas respecto al abordaje de la auscultación de abdomen. Esto, por ejemplo, que vemos acá en la fotografía, lo vamos a ver más adelante. Se trata de evaluar el signo del rascado. Se utiliza para la evaluación de hígado. Entonces, aquí no lo vamos a tomar con mucho detalle, pero sí lo vamos a retomar más adelante.
Entonces, para la auscultación se emplea lo que es el estetoscopio. Preferentemente vamos a evaluar con la membrana, pero también con la campana, porque los ruidos intestinales tienen una alternancia, ¿no? Pueden tener tonalidad aguda o grave, y los ruidos vasculares, los soplos, generalmente tienen una tonalidad grave, entonces la campana nos va a servir mucho más. ¿Cómo vamos a hacer la auscultación? Primero, hay varias formas de abordar la auscultación. Una puede ser desde dividiendo en cuadrantes, y acá debemos tomar en cuenta una situación importante, ¿no? Siempre que hacemos la exploración de abdomen al paciente, debemos preguntarle al paciente dónde siente dolor. Es una pregunta clave, ¿no? Que debemos aplicar, sobre todo desde la auscultación. Quizá en la inspección no es muy aplicable aquello porque en la inspección solo estamos observando. Pero ya cuando entramos a la auscultación, percusión y palpación, aparte de dividir el abdomen en regiones, debemos preguntar al paciente si siente algún dolor en la región abdominal, ¿no? Entonces ahí el paciente nos dirá, me duele acá, 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 etc., dependiendo. O nos dirá que no siente ningún dolor. Si tuviera dolor el paciente en alguna región, vamos a empezar la auscultación de una región distante a esta para terminar al final en la región que tenga mayor dolor. Por ejemplo, si el paciente viene a la consulta con dolor en la fosa ilíaca derecha, entonces la auscultación empezaremos de una región distante a esta fosa ilíaca derecha. Entonces empezaré aquí, en el epigastrio. Luego vendré acá, al flanco, al otro flanco, al mesogastro, a la fosa ilíaca y finalmente termino en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Entonces, esa es una alternativa. Esa es una alternativa. Sobre todo cuando hay presencia de dolor. Empezar de una región distante al sitio donde hay dolor. La otra alternativa es ir por regiones de forma sistemática, ¿no? Digamos, empezamos en el hipocondrio derecho, pasamos al epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco, mesogastrio, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda, ¿no? Hacemos como una especie de un gusanito, ¿no? Esa es otra forma. La otra forma, y quizá es la forma más práctica, sabemos que prácticamente todo el contenido intestinal se localiza en el mesogastrio, acá. Entonces, una buena alternativa de la auscultación es empezar en la región periumbilical. Aquí vamos a empezar. Y luego de forma radiada vamos a ir, digamos, abarcando las demás regiones, ¿no? De forma radiada o en espiral, si quieren. Entonces, esa es una de las maneras más prácticas de abordar la auscultación abdominal. Como les digo, hay varias maneras, ¿no? Si uno revisa la literatura, nos dicen de varias formas. Uno, del sitio de menor dolor al sitio de mayor dolor. Otro, de forma sistemática según regiones. Pero la que quizás es más práctica es empezar del mesogastrio y de forma radiada con una espiral ir abarcando las demás regiones. ¿Por qué empezar en mesogastrio? Porque sabemos que la mayor parte del intestino se localiza a este nivel. ¿Y qué es lo que queremos hablar con la auscultación? Ruidos intestinales, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicar nuestro estetoscopio acá y cuando hacemos la auscultación, a diferencia de la auscultación del corazón, por ejemplo, que podemos hacerlo en 15 segundos multiplicado por 4, acá no. Acá es obligatorio estar un minuto auscultando, porque vamos a evaluar las características de los ruidos intestinales. ¿Y cuáles son esas características de los ruidos intestinales? Primero, vamos a evaluar la frecuencia. Segundo, vamos a evaluar el tono. Y tercero, vamos a evaluar el timbre, ¿no es cierto? Tres características importantes. Respecto a la frecuencia es muy variable. Puede ir de 5 a 30 movimientos peristálticos por minuto. Por eso es importante quedarse un minuto y auscultando al paciente, ¿no es cierto? De 5 a 30 movimientos peristálticos por minuto. Si son menos de 5 movimientos peristálticos en un minuto, hablamos de ruidos hidroaéreos hipoactivos. Si son de 5 a 30, normoactivos. Si son más de 30, hiperactivos. Entonces hay patologías que nos pueden dar hipo o hiperactividad de los ruidos, ¿no? Por ejemplo, pacientes con ayuno prolongado, nos va a dar hipoactividad de los ruidos intestinales. No así los pacientes con ayuno reciente, ¿no? En los pacientes con ayuno reciente más bien hay hiperactividad, empieza a sonar el intestino, ¿no? Pero en pacientes con ayuno prolongado, como los que están en huelga de hambre seca, por ejemplo, va a haber una hipoactividad de los ruidos hidroaéreos. Otra causa de hipoactividad son trastornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, la hipocalemia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando las concentraciones de potasio están por debajo de los valores normales, ¿no? Recordemos que el potasio interviene en todos los procesos de contracción del músculo liso también y por lo tanto interviene en el peristaltismo. Entonces, una hipocalemia de cualquier causa nos puede dar unos ruidos hidroaéreos hipoactivos. Y los hidroaéreos hiperactivos pues se van a dar en procesos inflamatorios del intestino, como la gastroenteritis, enterocolitis y demás. Hay, o las obstrucciones mecánicas.
Cuando hay obstrucción mecánica va a haber aumento en la frecuencia, ¿no? Más de 30. ¿Qué consideramos un ruido intestinal? Ese es el ruido característico, ¿no? Ese es el ruido. Eso es un ruido. Entonces hay que prestar mucha atención al ruido intestinal. Hay que contar cuántos de esos ruiditos se generan en un minuto. Lo normal va de 5 a 30 movimientos peristáticos por minuto. Pero ¿qué tal si yo estoy auscultando el abdomen durante un minuto y en un minuto entero no escucho ni un solo ruido intestinal? ¿Qué es lo que debo hacer como médico en ese caso? Tengo que seguir auscultando en el mismo foco durante 5 minutos. Y si en esos 5 minutos no escucho ningún ruido, a eso se llama silencio auscultatorio abdominal, que es un signo de peritonitis generalizada, es un signo grave. Cuando ustedes encuentran un paciente con silencio auscultatorio abdominal, hay que parar las orejas porque eso está terrible, ¿no es cierto? Y a eso vamos a añadir lo que es el abdomen en tabla a la inspección, es un abdomen quietito. Cuando estamos haciendo la inspección dinámica del abdomen, queremos ver, digamos, el patrón respiratorio y vemos que el abdomen está quietito y el paciente solo mueve el tórax. Es una inversión del patrón, si es varón, por ejemplo, ¿no? Igual si es mujer. Y ese abdomen quietito a la inspección se llama abdomen en tabla a la inspección, que juntamente con un silencio auscultatorio, o sea, la no presencia de ruidos más de 5 minutos, estamos hablando de un paciente con peritonitis. Y eso es grave, ¿no? Se han dado muchos casos. Entonces, recuerden, y hay dos signos de peritonitis. Cuidado que en nuestro examen les preguntemos aquello, ¿no? A ver, mencióneme varios signos de peritonitis a la inspección, perfección y auscultación. Ya tenemos dos. Entonces, es lo que debemos hacer, ¿no? 5 minutos si es que no escuchamos ninguno. Y se van a fijar, a ver, los que han rotado por hospital, los que han estado sobre todo rotando con cirujanos, un buen cirujano, se van a fijar que el cirujano coloque su estetoscopio ahí sobre el abdomen, como en este caso, y cierra sus ojos incluso, ¿no? Y uno dice, ¿qué ha pasado? Se ha dormido. Póstumo debe estar, dice, ¿no? No es que se ha dormido, sino que está escuchando 5 minutos obligado para determinar si existe o no la presencia del silencio auscultatorio abdominal. Y eso le sirve para tomar conducta, ¿no? Pasan los 5 minutos, ya, quirófano, ¿no? Directamente, ¿qué le pasa? ¿No? Lo que pasa es que está auscultando los 5 minutos de lamentación. Bien, entonces eso es lo que debemos saber. Y en cuanto al timbre, el timbre puede tomar básicamente una sola alteración, que es el timbre metálico, ¿no es cierto? Cuando hay una obstrucción mecánica y el intestino quiere romper esa obstrucción, entonces aumenta o se genera el timbre metálico. Es como si estuviera explotando un globo dentro de una garrafa, más o menos es algo así, ¿no? Y tiene ahí una resonancia bastante larga. Eso es lo que llamamos el timbre metálico, que es característico de procesos obstructivos intestinales mecánicos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que debemos evaluar. ¿Cuándo vamos a tener ruidos hipoactivos? En pacientes con ayuno prolongado, pacientes con hipocalemia, y ruidos hiperactivos en pacientes con procesos inflamatorios como la gastroenteritis, enterocolitis, etcétera, parasitosis intestinal. Ahí vamos a tener ruidos hiperactivos, ¿no? Y el silencio auscultatorio abdominal, que es un signo de peritonitis generalizada. Bien, entonces básicamente es lo que vamos a evaluar. Lo segundo que vamos a hablar son los ruidos vasculares, ¿no? En este caso hay focos de auscultación en abdomen. Ahí tenemos el foco aórtico abdominal o epigástrico, a nivel de lo que es los focos renales y las fosas ilíacas, ¿no? La arteria ilíaca y luego las femorales, donde también podríamos escuchar en alguna ocasión soplos que están presentes. Lo más frecuente es escuchar acá, ¿no? En el foco epigástrico, por aneurismas de la aorta abdominal, eso sí, muy frecuente. Aquí es más difícil, digamos, auscultar algún soplo,